Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo al conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a nuestros seguidores les damos las gracias por participar y escribirnos en nuevos temas. El tema de hoy no lo ha pedido ningún seguidor tan evidente, pero sí me preguntan mucho sobre y me cuentan sus historias de vida sobre el comportamiento de las personas con trastorno límite de personalidad, o me cuentan sus historias de sus hijos o sus esposos, esposas, compañeras o compañeros, de esos comportamientos sobre este trastorno límite de personalidad. Y hoy entonces elegimos un tema para buscar como un entendimiento más directo, no sé si será profundo, pero sí más directo, de qué es lo que pasa en las personas con trastorno límite de personalidad, que su comportamiento es irracional, ilógico, disonante. Entonces elegimos este tema que es la identidad como columna vertebral de las emociones en las personas con trastorno límite de personalidad. Recordemos que la identidad es como un sumario de características de cada persona que hace que todo lo que son sus valores y todos los indicadores de sus comportamientos sean transmitidos a diferentes medios donde interactúa la persona. Allí puede encontrar todo lo que, se puede ver todo lo que la persona en esa interacción social está compartiendo con las otras personas y que tiene que ver sus actitudes, su tono de voz, la forma como recibe la información, la forma como transmite la información. Todo esto tiene muchísimo que ver con la identidad y que a través de la trayectoria de vida esto se va a ir modificando dependiendo de, claro, la edad o la madurez que la persona vaya adquiriendo en ese transcurrir de la vida. ¿Qué nos proporciona la identidad? La identidad nos proporciona como un sentido de pertenencia y ayuda a establecer como nuestra individualidad y al mismo tiempo la forma como vamos interactuando con el universo, con el mundo. Entonces, para la identidad nos hace estar en un medio social donde la estabilidad en el comportamiento y la estabilidad en la comunicación nos hace que seamos personas estables, maduras, felices, que podamos explorar en la cotidianidad diferentes momentos o cambios o situaciones de vida y que nuestro comportamiento pues no se modifique, sino que siga como en la rutina del día a día sin intervenir ciertas crisis emocionales o psicosis emocionales que a veces suceden con algunas personas. La falta de la identidad genera una inmadurez emocional. La falta de la identidad, de tener una identidad estructurada, nos hace ser totalmente personas inmaduras, personas que no importa que la edad que tengamos, pero que no entendemos como ni el comportamiento de los otros, ni mucho menos la forma como está dirigiéndose o hablando en ese contexto. No hay posibilidad de poder entender qué es lo que está diciendo la otra persona. ¿Por qué? Porque si estamos en un contexto de adultos, entonces vamos a abordar conversaciones de adultos. Pero si hay una persona con trastorno límite de personalidad,
no va a entender ese contexto de adultos. ¿Puede la persona con trastorno límite de personalidad estar en contextos de adulto? Sí, solamente sí está la parte intelectual. O sea, estamos hablando de habilidades duras, de su profesión, que ellos son excelentes, tienen una inteligencia un poco más alta que la media, y allí ellos pueden ser hasta competentes y competitivos hasta consigo mismo para poder dar resultados de su área profesional. Pero si en su área profesional entra lo que son las habilidades blandas, o sea, la forma como debe transmitir la información a sus compañeros, o la forma como debe de transmitir la comunicación, la forma de hablar, la forma de poder estar en armonía con el otro. Las personas con trastorno límite de personalidad no lo pueden hacer. No es que no quieran, es que no pueden. Repito, no es que no quieran, es que no pueden. ¿Por qué? Porque en el momento del trauma hubo una desconexión con segundo cerebro y con las habilidades del hemisferio derecho, que para la forma de protección del niño, la forma de tampoco, digamos, escasas estrategias de vida, porque son pequeños, porque son menores de 12 años, porque allí ellos empiezan, los niños empiezan a tener estrategias de vida desde a partir de los 7 años, que ya vienen lo que son las discusiones, las peleas, la competencia, ¿cierto? Entonces allí el niño va adquiriendo estrategias de vida, y que los adultos, cuidadores de ellos, empieza a uno como a compartirles y a darles estrategias, cómo contestar, cómo poder, qué posición tomar, cómo poder resolver ciertas situaciones emocionales. El niño allí inmediatamente con el momento del trauma hay una desconexión, y esa desconexión es con la identidad. Es una desconexión con la identidad, y esa identidad, recuerden que es la columna vertebral de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad, a medida que vamos avanzando, nos van enseñando cómo compartir con el otro, cuál es el comportamiento que se debe de adquirir para poder socializar y tener una vida armoniosa. Ese comportamiento necesariamente va permeado por las emociones. Entonces el niño o la niña empieza a tener, a aprender de ese comportamiento dependiendo de cómo nos lo enseñe el adulto. Entonces el adulto empieza a darnos instrucciones de cómo comportarse. Niña, siéntese bien; niño, siéntese bien; niño, no grite; niño o niña, por favor, no interrumpa cuando la otra persona esté hablando; por favor, escuche, aprenda a escuchar, calma, aguante, eso se llama ansiedad, vamos a respirar. Bueno, y empieza uno como adulto a darle técnicas a los niños para que empiece ese comportamiento a ser muchísimo más armonioso en el contexto en el que se encuentre. Pero en las personas con trastorno límite de personalidad, se fractura la identidad, las emociones se despepitan, o sea, ya no hay forma de que el niño o la niña reciba instrucciones de esos adultos, porque ya el niño en el momento del trauma por sentirse amenazado, por sentirse vulnerado, por sentirse impotente, entonces tiene toda la inseguridad porque no sabe cómo actuar, muchos miedos porque no sabe qué responder, y una impotencia ante un gigante, ¿ya? Ante alguien que se siente amenazado, y que el niño en ese momento, por supervivencia, toma una postura, y es o corre
o simplemente se enfrentan, ¿ya? Y la gran mayoría les toca enfrentar. Entonces ese enfrentamiento, muchas veces hay una disociación en el momento del trauma. Algunos para poder como sobrellevar la experiencia, que el niño no entiende qué está pasando. Entonces, o sea, yo lo llamo mágicamente, pero es una forma de protección que el niño busca, y es como esa disociación, esa poder desprenderse como de entre esa realidad y dejar que el cuerpo reciba lo que tenga que recibir, y como que su esencia se desplaza y es simplemente un actor pasivo, ¿ya? Allí entonces, en ese momento, en esta situación, el niño o la niña tomó una posición para salvaguardar su vida. Y eso es instinto de protección, que nacemos con ese instinto, primer cerebro, nacemos con ese instinto. Entonces, a medida que se va avanzando en la edad, a medida que va avanzando en la edad cronológica, la edad psicológica se queda estacionada allí. Entonces, no va a poder aprender de comportamientos, de saber cómo relacionarse con el entorno, pero sí va a aprender como conductas que el niño o la niña va eligiendo a partir de esa experiencia traumática, saber cómo va a seguir salvando su vida, porque el niño o la niña queda en estado a la defensiva, está a la defensiva. Entonces la niña o el niño empieza a tener esos aprendizajes para salvaguardar su vida, y lo va a tener así, pues tenga 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, tenga la edad que tenga, siempre va a tomar esa postura, y la postura es estar a la defensiva, porque el mundo me ataca. El niño en el momento del trauma queda con que el mundo me ataca, o sea, todo el mundo me ataca. Además, el niño no aprende ya de ahí en adelante comportamientos sociales, comportamientos familiares, comportamientos culturales, y lo único que el niño queda es en estado simplemente a la defensiva. A medida que va creciendo en edad, a medida que va aumentando de estatura, el niño, que puede ser adolescente, que casi siempre, no siempre, se detona después de la adolescencia, entre la adolescencia y después de la adolescencia, o sea, se puede detonar a partir de los 12 a 13 años en adelante, y como también se puede detonar el trastorno límite de personalidad a los 25, 27, 30 años. O sea, cuando se encuentra una situación similar, donde esta persona adulta se vea como en esa amenaza entre la impotencia, el miedo y casi morir, ahí es donde se le detona el trastorno límite de personalidad. Aunque el comportamiento siempre va a mirar que algo está pasando en la persona. ¿Por qué? Porque la persona se vuelve hipervigilante. Claro, vuelvo y le digo, queda en su cerebro, se estaciona en estar a la defensiva. O sea, se estaciona entre el primero y el segundo cerebro. El primer cerebro, supervivencia, y el segundo, supervivencia social. Entonces se queda estacionado entre el primero y el segundo cerebro, y el tercer cerebro, que es el prefrontal, o el neocórtex, es el del humano, no está conectado, solamente está conectado para las habilidades intelectuales, más no las habilidades emocionales, donde está la lógica, la autorreflexión, el autoanálisis, ¿ya? No, allí él se desconecta, hay una desconexión donde
ese aprendizaje no lo recibe solamente si este niño empieza a recibir terapias con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y que sea infantil. ¿Ya? ¿Por qué infantil? Porque el psicólogo necesita estar en la posición del niño para poder ayudarlos a salir. Y ellos para eso hacen una especialización en psicología infantil. Pero además debe de tener la especialización en trastorno límite de personalidad. Entonces, me llegan constantemente historias, unas historias muy dolorosas, créanme que sí son historias muy dolorosas, de mamás, sobre todo de mamás que tienen hijas o hijos con trastorno límite de personalidad y que se ven atrapadas y sin salida. Entonces, debido a estos continuos, digamos, estas historias que nos están llegando y que leemos constantemente, diariamente, hicimos este conversatorio. Por favor, se desconecta, algo se desconecta entre el segundo cerebro y el hemisferio derecho que tiene, donde están las habilidades blandas. Y no hay forma que el niño aprenda a no ser de que se reeduque cada emoción por emoción. Hay técnicas para hacer eso, pero también es muy importante las mamás o los papás o la familia que esté pasando por una convivencia totalmente difícil, muy difícil, que es vivir con una persona con trastorno límite de personalidad. Es necesario que papás, mamás, familia hagan terapia para que aprendan el lenguaje de las emociones de las personas con trastorno límite de personalidad. Pero es que, claro, para beber sí es adulto, pero es que para manejar un vehículo sí es adulto. Para llegar a cualquier hora sí es adulto. Para tener sexo sí es adulto. Sí, es adulto. Lo vemos adulto. Él es un niño grande haciendo actividades o acciones de adulto. Si vamos a hablar sobre que vamos a hacer digamos, indagarle su identidad y le preguntamos, hábleme de usted, dígame quién es usted, qué hace usted. Ellos no saben dar respuesta. Por eso, cuando algunos terapeutas, digamos, entre psicólogos, psiquiatras y holísticos, le preguntan a una persona con trastorno límite de personalidad, haga una lista de lo que usted quiere ser. Le estamos hablando a personas que no tienen trastorno límite de personalidad, que entendemos qué quiere decir esto. Pero una persona con trastorno límite de personalidad, tenga 20, 30, 40 o más años, no lo va a entender. Y decimos que es que no le da la gana. No es que no le da la gana, es que ellos no entienden nuestro lenguaje. La gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad que no hayan hecho terapia consecutiva no va a entender qué es lo que nosotros le estamos pidiendo en las habilidades blandas. No lo va a entender. Entonces, ¿qué hay que hacer? El psicólogo debe ser especialista en trastorno límite de personalidad y debemos partir del lenguaje de ellos. ¿De cuál lenguaje? Pues del momento en que en que se instauró el trauma. Hay que partir desde ese lenguaje. Pero es que es un grandulón, es que casi tiene 2 metros. No, pero es que es una mujer hecha y derecha. Ustedes están viendo algo afuera. Afuera lo están viendo un hombre demasiadamente grandulón, una mujer hecha y derecha. Afuera, pero si nos detenemos un poco a mirar de piel hacia adentro, esa parte psíquica, esa parte psicológica, esa parte emocional, inmediatamente sabemos que quien habita en ese grandulón o en esa mujer hecha y derecha es una niña menor de 5 años o menor de 6 años
o menor de 2 a 3 años. Cuando nos detenemos, cuando yo les pregunto a las mamás o a las papás o a las esposas o a los esposos, a las compañeras o compañeros, y esa actitud en qué usted qué edad le puede dar y en qué comportamiento, de qué edades usted ha visto eso. No, es que yo lo he visto en un niño. Sí, pero en un niño de qué edad. No, pues es que yo he visto esto. En mi esposo, pues una edad de 3 años. Si yo lo regaño, me dice que yo lo estoy pegando. Y yo no lo he tocado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el niño se quedó en esa etapa de esa edad y es el niño. Y es un niño. Es un niño. Entonces, psicológicamente, es mirar a la persona que tengo al frente y mirar psicológicamente qué edad tiene para estar en ese comportamiento, qué edad tiene para tener esa actitud que son totalmente irreflexivos, que son tiranos y que tienen la habilidad de su forma de parlotear y hablar y hacer que el adulto se eche la culpa sin tener la culpa. Pero para eso sí son buenos, claro, porque son niños tiranos con mañas de adultos. No sé cómo el niño en ese estado de supervivencia quedó que en medio de esas personas adultas tuvieron que aprender a sobrevivir en el día a día y aprender estas mañas de estos adultos para sobrevivir. Entonces, ¿qué les puedo pedir? Que la identidad es la columna vertebral de las emociones. Miremos a las personas con trastorno límite de personalidad, no las miremos en la estatura ni en la edad cronológica. Miremosle en el comportamiento que allí nos da la información de qué edad psicológica está esta persona. Y que esa edad psicológica es donde vamos a empezar a trabajar en esta psiquis y en esos laberintos que en el momento del trauma, esos laberintos tenían estructuras, ya no tienen estructuras esos laberintos. Ellos deben de, a través de la terapia, ir reconstruyendo laberinto por laberinto, emoción por emoción, para ir reconstruyendo esa vasija de esa identidad, para poder depositar esas emociones dentro de esas vasijas y empezar a tener límites. Porque lo que les sucedió a los niños con trastorno límite de personalidad, se salieron de los límites del niño, no de los límites del adulto, porque si un adulto viene y quiere abusar de otro adulto, el adulto sabe cómo responder porque tiene estrategias de vida. ¿Ya? Un niño no. Entonces el niño no tiene estrategias de vida. Por ende, se le desorganizó todos esos laberintos del inconsciente y fueron trastocados, y por eso ellos no saben cómo comportarse. Ellos no saben ante un cambio tan sencillo que para el adulto que no tiene trastorno límite de personalidad, los cambios hacen parte de la vida. Pero para ellos no hacen parte de la vida, porque una situación de cambio fue la que le generó el trauma. Entonces, por eso ellos tratan de no hacer cambios con el entorno. ¿Que ellos pueden hacer cambios? Claro que sí. Entonces me decía una mamá, lo que yo no entiendo es por qué mi hija se relaciona con personas similares a ella. Entonces yo le di una respuesta. Es que las personas no TLP nos relacionamos con personas no TLP. ¿Ya? Siempre vamos a buscar con quién hacer empatía.
Y la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad siempre buscan personas que están desconectadas. ¿De qué? De las emociones, de la identidad, y esas emociones están despepitadas. Porque ahí ellos se entienden, entre ellos mismos se entienden, así como nosotros entre nosotros mismos, los no TLP nos entendemos. Ellos dentro de del trastorno límite de personalidad, ellos se entienden. ¿Por qué? Porque van a ver todo negativo y van a hablar todo el día de cosas negativas. Van a hablar todo el día de todas las groserías y las maldades que le ha hecho la mamá, el papá, el esposo, la esposa, la hermana, el hermanito, el tío, la tía. Y todo es negativo. ¿Por qué? Porque su mundo quedó en oscuridad. Entonces, si nosotros logramos, cuando una persona con trastorno límite de personalidad tiene un desacierto en sus conductas o en sus actitudes, inmediatamente empezamos a mirar qué edad tiene psicológicamente. Creo que de ahí vamos a entender que es innecesario aprender ese lenguaje. Como cuando uno tenía hijos pequeños, que nos tocaba a nosotros aprender ese lenguaje. Ellos le cambiaban de nombre todo y lloraban porque no le entendíamos. Y es que no me entienden, hasta que la mamá o el papá o ese adulto se ponía en la tarea de escucharle y que le repitiera una y otra vez qué es lo que quería, hasta que uno adivinaba. Y uno decía, no, es que esto se llama vaso, esto se llama lápiz, ¿ya? Exactamente, eso es lo que hay que hacer con estas personas adultas cronológicamente, pero que se quedó su infancia se quedó estacionada en el momento del trauma y de ahí para adelante su identidad se fracturó. Entonces, si nosotros logramos entender esto, créanme que vamos a poder avanzar. Y vamos sobre todo, por favor, a las mamás, a los papás o a las parejas que están viviendo con mucho miedo, personas que no tienen trastorno límite de personalidad, pero que tienen mucho miedo de la ira de la persona con trastorno límite de personalidad. Vayan donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y para que le enseñe a aprenderse a comunicar con ellos, o sea, aprender ese lenguaje de las personas con trastorno límite de personalidad. Bien, a partir de ahora entonces abrimos las preguntas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado hoy al TikTok y al Facebook Live. Vamos a seguir dándole clic a la pantallita a las personitas de TikTok para que este live pueda llegar a más personas y más personas puedan compartir con nosotros. Vamos a ir generando las inquietudes que tengan sobre el tema de hoy para hacérselas saber a la doctora. Primero pasamos acá los saludos. Buenas tardes a las dos desde Santiago de Chile. Buenas tardes, saludos. Gracias por estar acá. Un gusto aprender de usted, doctora. Saludos desde Monterrey. Gracias por estar acá. Saludos desde México. Saludos, gracias por estar acá. Por el TikTok nos dicen buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas tardes, linda blusa. Saludos de Valencia, Venezuela. Gracias por estar acá. Por acá nos dicen saludos, doctora, desde España. Saludos, gracias por estar acá en este Facebook Live. Por el TikTok nos dicen, tengo un hijo que se tendrá que quedar solo. ¿Qué me recomienda para darle confianza en calentar? No entiende. No entiendo la pregunta, que el niño o el joven o el adulto o ese niño, no sé, va a quedar solo. ¿Qué significa? Por favor, nuevamente repregunte, pero que sea más específico la pregunta, por favor. Ok, saludos, licenciada desde Venezuela. Saludos, gracias por estar acá. Bueno, por el TikTok nos dicen, tengo 44 años, me diagnosticaron epilepsia por crisis de ausencia y TLP hace 2 años. Ok, saludos. Busca un especialista en trastorno límite de personalidad para que empieces a reeducar tus emociones. Y reeducando tus emociones vas a tener control de tus emociones y vas a disciplinar tu mente, y esas ausencias cada vez se van a mermar junto con la epilepsia. Ok,
Ok, sigamos dándole aquí a la pantallita a las personitas de TikTok. Por TikTok nos dicen que puedo decirle a mi pareja TLP cuando se comporta como un niño de 3 años. Yo les pregunto, buena pregunta, gracias. Si un niño de 3 años saca una pataleta, uno tiene dos opciones. O se acerca a él y le pregunta qué tiene, ¿cierto? O simplemente uno le dice, cuando termines tú con tu estado emocional, hablamos, ¿cierto? Pero si estamos hablándole a una persona de 20 y punta de años, 30 y punta, 40 y punta de años, ¿qué le podemos decir? Si todo lo que usted le diga será utilizado en su contra. ¿Por qué? Porque usted no tiene el lenguaje y no conoce el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad, pero adultas. Es que el lenguaje que hay que aprender no es el lenguaje del niño, es el lenguaje del adulto con trastorno límite de personalidad. Cuando yo hablo de aprender el lenguaje de las personas con trastorno límite de personalidad, estoy hablando de adultos para adultos, donde el adulto es la persona no TLP, pero su pareja tiene trastorno límite de personalidad y no sé qué edad puede ella decir, 5 años, 7 años, 3 años, no lo sé. Pero para usted aprender este lenguaje y para poderle hablar, es necesario que aprenda este lenguaje. Es un lenguaje de adultos con trastorno límite de personalidad, no de niños, sino de adultos. Ok, por el Facebook nos dicen, doctora, muchas gracias por sus enseñanzas. Le pregunto cómo se le construye la identidad a un TLP adulto. Ok, una persona con trastorno límite de personalidad y que sea adulto es que pase de los 20 años, digamos, claro que él puede reestructurar, reconstruir, reeducar, sobre todo reeducar. ¿Qué hay que hacer? Empezar primero que todo a hacer terapia cognitiva conductual dialéctica, junto con otras terapias como puede ser la Gestalt, porque necesitamos de la Gestalt, necesitamos del psicoanálisis, son todas, o sea, son un grupo de terapias, que la principal es la cognitiva conductual dialéctica, pero de ahí se necesita otras terapias, o sea, necesitamos varias, por lo menos de 4 a 5 terapias mezcladas con la cognitiva conductual, para que él se logre ver. Además, necesitamos las técnicas. Créanme, necesitamos las técnicas. Por favor, si alguien que está aquí en el Facebook Live de hoy ha hecho las técnicas, la técnica que es para mí la más importante y es la técnica de taparse un solo oído, por favor compártanos qué ha pasado en el momento en que se tapa el oído, bien sea la persona con trastorno límite de personalidad o la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, y nos lo comparta. Para ello es importante, de piel hacia adentro, créanme. Usted le puede decir a la persona con trastorno límite de personalidad, escriba 20.000 páginas de tal. Le estás diciendo al niño, escriba, yo no lo vuelvo a hacer. Yo no lo vuelvo a hacer, yo no lo vuelvo a hacer. Lo puede escribir, yo no lo vuelvo a hacer, y no siquiera va a entender qué es yo no vuelvo a hacer qué. ¿Cierto? Exactamente. Ponerle tareas a las personas con trastorno límite de personalidad que sean de escribir, medite, reformule, recapacite. Eso no lo va a hacer porque está desconectado. Hay una desconexión, hay un circuito que está desconectado. Hay que volverlo a reconectar con la reeducación de emoción por emoción. Ok, por el TikTok nos dicen, mi hermano siempre hace berrinches y luego se retira. ¿Qué podemos hacer para que hable con nosotros? Para que hable tu hermano contigo y con ustedes es necesario que aprendan el lenguaje. ¿Por qué? Porque en cada berrinche es como un niño chiquito pidiendo atención. Pero la atención del niño de 3 años, ya este joven tiene 20, 25, 30 años, tiene mañas de adulto. Entonces, lo que hay que saber hacer es saber ver y escuchar. Y entre ese ver y escuchar, leer. ¿Qué es lo que él tiene?
¿Qué es lo que el grito hace con ese grito? ¿Qué hace con esas ofensas? Entonces puede ser que haya llegado del trabajo y le cambiaron de silla. Vaya pues. ¿Él lo sabe? No, él no lo sabe. Tampoco tú lo vas a saber. Pero si aprendes el lenguaje emocional de las personas adultas con trastorno límite de personalidad, créanme que usted cuando llega del trabajo, lo primero que hay que preguntar, dependiendo de lo que usted aprenda a leer desde el escuchar y el ver, entonces usted le dice, ¿hubo algún cambio en la oficina? Esa pregunta a él, créame, que lo hace parar en seco, Pero si usted le dice, pero por favor, yo no comprendo, yo no sé por qué está gritando, pero mi hijo no grite mucho, por favor, baje la voz. Él sabe que tenemos miedo. Y ese miedo es el miedo que el niño, con el miedo que quedó el niño a partir del trauma, que él necesita que otras personas tengan este mismo miedo para que puedan comprenderlo, estar en la misma sintonía de él, en el mismo caos de él. Ok. Nos dicen por el TikTok, tengo TLP y trastorno postraumático, estoy en terapia desde hace casi 2 años. ¿Cuánto dura la terapia? Mira, todo depende de ti y depende de las técnicas, o sea, es necesario las técnicas. La psicología es muy linda, pero necesitamos apoyarnos en técnicas que el mismo psicólogo va adquiriendo a través de estar en esta profesión, y empezamos a aprender a leer que algo nos está faltando, y ahí es donde nosotros reinventamos o inventamos nuevas técnicas. Esas técnicas son necesarias para que la persona se logre ver, se logre sentir. Sobre todo estoy hablando de las personas con trastorno límite de personalidad. Se logren sentir, escuchar y ver, porque ellos ni se escuchan, ni se ven, ni se sienten. Ok. Por el Facebook nos dicen, saludos desde Lima, pero saludos. Gracias, bendiciones. Es muy complicado entenderlo, pero cuando uno va aprendiendo cómo hacerlo, entender las cosas, se pueden manejar algunas situaciones. Cuando usted dice que, ¿cómo es que dice el principio? Saludos desde Lima, pero gracias, bendiciones. Es muy complicado entenderlo, pero cuando uno va aprendiendo. Pero cuando va aprendiendo, ¿qué? Si usted ya entró a terapia y la terapia es especializada en el trastorno límite de personalidad, créame que es lo que empezamos a leer desde el silencio y desde la observación participante. Empezamos a leer y a sentir cómo ellos caminan y salen y entran y salen, y esa ansiedad que ellos tienen, y que es desde o comer, o gritar, o golpear. Es eso. Para uno poder aprender este lenguaje, los mamás y los papás que tuvieron hijos pequeños, tuvimos que tener toda la paciencia y la compasión con mi hija y con mi hijo para poderlos entender. Exactamente, necesitamos tener compasión y empatía para poder aprender este lenguaje. Somos demasiadamente soberbios y somos demasiadamente prepotentes cuando decimos, es que el enfermo es él, es que el enfermo es ella, que haga ella la terapia, que haga él la terapia. No seamos prepotentes, no seamos prejuiciosos, hagamos la terapia. Cuando nosotros entendemos que es que él nos está afectando a nosotros y nosotros los estamos afectando a ellos, entendemos entonces que no tenemos el conocimiento porque nos ofuscamos, nos irritamos o nos da miedo, y a veces el miedo es tan pasivo que prefiero que me golpee, que me grite, y yo quejarme, es que me golpea, me grita, me quita las cosas, me dice tal cosa, mi hija me quita el dinero, mi hija me quita toda la paz interior, mi hija me quita todo, me roba todo, me quita el carro. Que nos quedamos en la queja, pero no en las soluciones. Busquemos soluciones,
que las hay, con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que te enseñe el lenguaje de los adultos con trastorno límite de personalidad. Ahí vamos a entender. Y es aprender como aprender un lenguaje, digamos el inglés, el chino, el francés, el japonés, el alemán. Exactamente, es aprender este lenguaje. Ok, por el Facebook nos dice: mi pareja cree que manipulo con mi condición del TLP, también tengo bipolaridad tipo 1. Lo que pasa es que cuando hay trastorno límite de personalidad, hay muchos trastornos que aparecen en el mismo trastorno límite de personalidad, pero no podemos tratar bipolaridad 1, 2, Asperger, autismo, no. Centrémonos en el trastorno límite de personalidad, que ese trastorno límite de personalidad, como no hay identidad, despersonaliza, atrae a otros trastornos donde nosotros los profesionales nos equivocamos. Entonces decimos, es que tiene trastorno límite de personalidad, pero tiene bipolaridad 1. No, tienes trastorno límite de personalidad, y que con el trastorno límite de personalidad y la falta de una estructura, de una identidad y poder reeducar tus emociones, salen otras condiciones dentro del mismo trastorno límite de personalidad. Entonces, en la medida en que tú aprendas a reeducar emoción por emoción, a hacer técnicas que sí o sí hay que hacerlas en no sé qué tiempo, porque eso todo depende del compromiso de cada persona con trastorno límite de personalidad. He tenido casos que son casos para mí únicos en el trastorno límite de personalidad, que una persona entró hace 3 meses apenas y ya aprendió a reeducar emociones, aprendió a detectar cuándo salía la niña de 2 años y ella inmediatamente trae esa niña a los 52 años. Tenés 52 años y el comportamiento de 52 años es este, y ha avanzado cantidad. Ha avanzado tanto que hasta los tics los ha dejado. La forma de hablar y hablar ya no lo tiene. Y estamos hablando de 3 meses. O sea que, no lo sé, todo depende del compromiso de cada persona. Por el TikTok nos dicen cómo manejar a mi papá que tiene TLP y dice que no me quiere hablar. Es que no es manejar, porque es que no es camión. Uno maneja un camión, un carro. ¿Ya? La persona con trastorno límite de personalidad, si tú tienes compasión y tienes humildad y tienes sencillez y de verdad amas a tu papá, entra en una terapia para aprender este lenguaje. ¿Y sabes qué le puedes hacer a tu papá? Le puedes ayudar tanto a que él adquiera su paz interior. Porque es un infierno día tras día, noche tras noche, estar en ese cuarto oscuro. Es tenaz. Porque nuestros órganos, nuestros órganos nos conectan con las emociones. Y entonces nuestros órganos empiezan a deteriorarse. Entonces, aprende el lenguaje, pero ten humildad, ten sencillez para querer aprenderlo, si amas a tu papá. Ok, por el Facebook nos dice, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué frases usamos? ¿En qué consiste la técnica de tapar un oído? Si alguien está en este programa de Facebook Live en estos momentos, y si alguien ha hecho las técnicas del oído, por favor compártanselo. Yo ya lo he compartido, pero para que usted pueda experimentar. Entonces hablamos de las personas con trastorno límite de personalidad que no quieren hacer terapia, no quieren hacer, pero también nosotros, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, también nos negamos a las terapias, porque es que él es el del problema, ella es el que tiene el problema, ¿ya? Entonces, con humildad y sencillez, póngase, tápese en un oído y cuénteme, tapándose un oído, e intercambiándolo entre uno y otro, ¿qué pasa? ¿Qué siente? ¿Qué escucha? ¿Qué ve? Por aquí tenemos a alguien que hizo la técnica de tapar el oído.
Ok, gracias por compartir. La técnica de tapar el oído a mí me resultó bastante molesta al principio, pero al pasar los días el resultado fue bastante bueno. Estoy sorprendida del buen resultado que me dio para entender y ayudar a mi ser querido con TLP. Ya. Es eso, pero vuelvo y les digo, las técnicas son experimentales de cada individuo. De cada individuo. ¿Ya? Entonces, ¿qué funciona? Las técnicas son individuales. Tápate un oído y cuéntanos en la próxima Facebook Live. Nos cuenta, o en el TikTok Live, nos cuenta qué pasó, qué sintió, qué vio, qué escuchó. Ok, rápidamente por acá nos dicen: el padre de mi hija es un psicópata narcisista integrado. Me lo confirmó una doctora conductista conductual con la que hice terapia. Él es muy encantador y también muy peligroso. Me ha hecho muchísimo daño emocional y de todo tipo realmente. Su abuso ha sido enorme. Como padre parecía ser genial, pero nunca puso límites, ni me dejó ponerlo. Me desautorizaba, le enseñó a la nena a despreciarme, a faltarme el respeto. Ella al principio se negaba, me lo hacía saber, pero con el tiempo ella empezó a inventar y a culpar, a ser abusiva. Y él siempre le seguía la corriente. Yo siempre busqué su contención emocional, su compañerismo y cariño, pero él siempre me despreció y me rechazó. No tiene empatía ni afecto, solo simula emociones elevadas. Se transformó en un cómplice de toda la violencia que la nena tenía conmigo, y alrededor de 10 años nuestra hija se descontroló y ella no volvió a ser mi hija. Desde hace muchos años ya no la pude reconocer más. Yo tuve una infancia atroz, mis padres fueron personas muy nefastas, sádicas y crueles. Él es como el reflejo de mis peores traumas infantiles, pero nunca creí que su maltrato hacia mí estuviera dejando improntas tan oscuras, violentas y tristes en la psiquis de nuestra hija. ¿Podría hablarnos sobre personas, TLP, hijos de psicópatas? Doy gracias de haberla encontrado, Victoria, porque gracias a ustedes recién estoy pudiendo comprenderla. Ok, mírenme lo que les voy a decir. La gran mayoría de los hombres y la gran mayoría de las mujeres que quieren ser mamá y que quieren ser papá y que tienen trastorno límite de personalidad no saben cómo afrontar ese nuevo cambio. Pueden reír y ser felices, estoy en embarazo, jijijiji, pueden reírse, feliz, pero cuando ya la realidad es que nace ese bebé, ya que está en el mundo real, para la persona con trastorno límite de personalidad, esa mamá o ese papá es algo ruidoso, estorboso, porque es una niña con otra niña, o es un niño con otro niño. ¿Qué hacen entonces? Sobre todo, cualquiera de los dos, que cogen a ese bebé y lo van, es otro niño, nunca, porque él es un grande en un cuerpo psicológico, es un hombre de un cuerpo grande, pero en un cuerpo psicológico de niño. Entonces, ¿qué hacen? Cogen a los niños y ellos empiezan a pelear por territorio. ¿Y qué hace entonces esta niña o ese niño? Algunos se rebelan, como en un caso específico, se rebeló y dijo: usted es un grosero y no lo quiero ni ver, y a mi mamá la respeta, el niño. Eso es un caso escaso, ¿ya? Pero algunos no pueden tener esa capacidad de discernimiento a los 10 años y solamente se cansan de estar escuchando una y otra vez lo malo que es la mamá, lo malo que es el papá, y simplemente asumen y se hacen al lado del agresor. Niño, es un niño tirano con mañas de adulto. Entonces, cuando usted comprende que es un niño tirano con mañas de adulto y que usted aprenda el lenguaje emocional de estas personas adultas con trastorno límite de personalidad, créame que en cuestión de días o meses, las personas con trastorno límite de personalidad modifican su actitud. Pero para ello se necesita la compasión y la empatía.
Por acá por el Facebook nos dicen: muchas gracias por tomarse el tiempo para compartir su sabiduría. Usted enseña información invaluable para todas las personas con TLP y sus acompañantes. Esta información evita hacer juicios y da una hermosa salida a un profundo dolor. 100% gracias. Gracias por compartir, gracias. Ok, por el TikTok nos dicen rápidamente que ya vamos terminando, estamos cortos de tiempo. Por acá por el TikTok está retomando el chico del papá. Sí. Le pregunto qué siente, pero solo me dice que está feliz y su comportamiento... No, este es el chico del comportamiento del niño de 3 años. Le pregunto qué siente, pero solo me dice que está feliz y su comportamiento es de un niño de 3 años. Cariñoso, pero no es sano. Así que decirle que vaya al psicólogo no puedo. Yo voy a terapia, pero no es especialista en el trastorno. ¿Algún consejo? Busque por favor un especialista, un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, que le enseñe el lenguaje del adulto, el lenguaje emocional del adulto con trastorno límite de personalidad. Ahí usted va a entender cómo hablarle y cómo ayudarle a su esposo, que ya ve que tiene 3 años psicológicamente, pero que digamos que la edad sea 37. Entonces, que usted misma le va a ayudar a su esposo cada vez que lo vea en esa posición a que tenga 37 años, con compasión y con empatía, no con agresividad. ¿Ya? Ahí usted le está ayudando a la persona con trastorno límite de personalidad a que se reconecte, a que se escuche lo que se está diciendo, no lo que me está diciendo, sino lo que se está diciendo. Cuando uno le dice, escúchate lo que te estás diciendo, cuando empiezan a acusar, a insultar, y uno le dice, escúchate lo que te estás diciendo, créame que ellos paran, porque no entienden, pero empiezan a mirar esas emociones, a reconectarse con esas emociones y a empezar a hacer cambios. Eso es una de las palabras que uno puede utilizar, pero para ellos de verdad necesita aprender. Doctora, ¿qué técnica puedo usar para dejar de lesionar? Me pregunta por el TikTok. Para dejarte lesionar, por favor, las autolesiones tienen muchísimo que ver con estados en el momento del trauma, ¿sí? Con el estado del momento del trauma, y que a medida que va avanzando en la edad van apareciendo estas autolesiones. Para poder parar las autolesiones, el psicólogo especialista con trastorno límite de personalidad debe de auscultar tanto, que por qué es de la autolesión y cuál es la satisfacción de esa autolesión. Y cuando uno entiende cuál es la satisfacción de esta autolesión, uno ya empieza a mostrarles a ellos, en este caso a ti, cómo es que tú elegiste esto para equilibrar tu dolor emocional. Y ya reconectándote con las emociones, vas a ir disminuyendo la autolesión. Pero para ello necesitas psicólogo, especialista en TLP. Por acá nos dicen rápidamente: hola, para llegar a tener TLP es necesario haber sufrido un trauma complejo en la infancia. Sí. Un trauma como un abuso sexual, o una violación, o un abandono ficticio real, o el bullying, o también, como me pasó en un caso, que la niña tuvo un accidente, iba con los papás, se iba atrás, y ella, se quemó casi el 70% del cuerpo de tenía 5 años, y eso le generó un trauma, claro. Ok, por acá dicen, ¿qué puede hacer una mamá si la hija no quiere ayuda, se resiste a medicina y ese no quiere mejorar? Usted vaya a terapias, tenga sencillez y compasión y empatía por su hija. Vaya, busque un psicólogo especialista en borderline o TLP, aprenda el lenguaje emocional de su hija. Y usted misma no necesita, créame que ella no va a necesitar ir al donde ningún psicólogo, porque usted la va a llevar a una zona segura. Ok, para terminar, doctora, yo ya me siento muy cansada, muchas veces he tratado y vuelvo a caer. Tú sola no puedes, lo que pasa es que si pudiéramos solos, genial, no estaríamos nosotros hablando
ni estaría este conversatorio. Necesitas ese apoyo. Busca con quién ese apoyo. Sola no puedes avanzar. Necesitas apoyo psicológico. Y por último nos dicen, doctora, ¿por qué será que yo pongo mucho de mi parte para estar tranquila y hay situaciones específicas que me hacen explotar? Y siento que todo lo que trabaje se viene abajo. Y siento que se me deja toda la responsabilidad de mi comportamiento, porque la que tengo TLP soy yo. No sé si mi personalidad es de una mujer madura y consciente o de una mujer explosiva, emocional y violenta que no controla sus emociones. Lo que pasa es que, vuelvo y le digo, las personas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad, es necesario aprender el lenguaje del adulto con trastorno límite de personalidad, el lenguaje emocional del adulto. ¿Por qué? Porque ella puede trabajar, y ella de verdad puede trabajar. Tengo una paciente que ha trabajado muchos años su trastorno, pero ni la mamá, que es tan fuerte, no quiere, porque es que ella es la enferma. Entonces no quiere. Y hace 15 días la escuché hablar y la forma como hablaba ofendía a su hija. Y yo le dije, por favor, compasión con su hija. Ella todavía no tiene esa conexión, porque tú no le has ayudado a hacer esa reconexión con segundo cerebro tercero. Necesitan la ayuda de las personas cercanas que están conviviendo con las personas con TLP. Por favor, necesitan que les ayuden a ayudarse, a reconectarse con sus emociones, a reeducar sus emociones. Además, eso es compasión. Y ellos, a través de la compasión de su familia, ellos se van a reconectar con la propia compasión de sí mismos y la empatía, y eso les va a ayudar muchísimo. Bueno, terminamos por hoy. Les agradezco mucho por estar acá. Gracias por las preguntas y los participantes y los seguidores que estuvieron acá. Y nos vemos con otro tema la próxima semana. Muchísimos éxitos.